Ser podcast. En la tierra de nadie, sobre el polvo que pisan los que van y los que vienen, he plantado mi tienda sin amparo y contemplo si van como si vuelven. Esto es una maravilla, directamente. Estamos escuchando a Sheila Blanco musicalizando un poema de Carmen Conde que se titula En tierra de nadie. Esto forma parte de un proyecto de Sheila, un álbum titulado Cantando a los poetas del 27, del que hablamos en su día aquí en La Ventana. Porque es que hoy queríamos empezar con un decíamos ayer. La semana pasada, los habituales oyentes que siguen Cartagrafías lo recordarán, hablamos de Carmen Conde, la primera mujer que ingresó en la RAE, y del curioso ejercicio literario que hizo al enviar cartas a una escritora que ya había muerto, a Katherine Mansfield. Bueno, ese juego nos va a llevar a repasar hoy otros casos parecidos, similares, donde las cartas se convierten en un escaparate para reflexionar sobre los grandes temas de la vida. Lo hacemos en una nueva entrega de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, tributo a Sheila Blanco, ¿eh? Sí, qué es discazo buenísima. Cantando a las poetas del 27, qué maravilla, qué jugo le extrajo Y qué a toda esa importante producción. reivindicar a estas mujeres. Es una Sí, forma sí. de conocerlas también. Oye, esto que hizo Carmen Conde, la carta como ensayo, dirigida a otra persona que ya no está, ese es un recurso, yo no lo sabía, pero me he ido enterando, bastante frecuente de escritores y también de filósofos, de pensadores. Y hoy podríamos recopilar unos cuantos ejemplos. Empezando por la historia de dos mujeres que debieron entrar en la RAE antes que ella, no las dejaron, y ella misma lo explicó en el discurso. Sí. El otro día lo comentabas de pasada. El otro día escuchamos además un fragmento. A finales del siglo XIX, Carles, estaba en auge el modelo carta abierta de pensadores, tanto en periódicos como en libros, para intercambiar ideas. Había auténticos duelos dialécticos muy elegantes, no como los de X, entre personas que pensaban diferente, y muchas mujeres que estaban consiguiendo mejorar su posición con respecto a los hombres defendían sus derechos en este formato. Y aquel ejercicio que hizo Carmen Conde que contamos estaba inspirado en unas cartas que había publicado en prensa otra grande, Emilia Pardo Bazán, dirigidas a otra escritora ya fallecida, Gertrudis Gómez de Avellaneda, tituladas La cuestión académica. Se habían publicado en un periódico unas cartas privadas de esta mujer, de Gertrudis, con sus gestiones para entrar en la RAE, y Emilia Que no pudo. y Emilia se sintió muy identificada y se cabreó, ¿no? Se indignó. A ambas les negaron el acceso por lo mismo a la academia, a pesar de sus méritos, porque el reglamento no contemplaba a las mujeres. Emilia llama a su corresponsal Tula porque era uno de sus seudónimos. Mi excelsa compañera Tula, no lleves a mal que por breves momentos distraiga tu espíritu, entretenido, sin duda, en vagar por los amenos valles de esa región feliz. Acuérdate de esa tierra donde viviste y déjame contarte algo de lo que en ella sucede. Es el caso que un periódico de esta corte, llamado El Correo, inserta en su número del 24 del presente mes 4 epístolas tuyas con el título Las mujeres en la Academia, y el contenido manifiesta tus gestiones a fin de ingresar en la Academia Española. Ya oigo que preguntas, ¿y por qué sale hoy a la luz una correspondencia que desde 36 años hace amarilleaba en el fondo de un cofre o cajón? A eso voy, Tula, y por eso te escribo. La oportunidad de exhibir correspondencia semejante consiste en que estos días se ha echado a volar otro nombre de mujer para cubrir la vacante de un sillón académico, y se ha vuelto a poner en tela de juicio la cuestión de si las mujeres pueden o no pueden ser admitidas en la academia. Y el nombre que se ha formulado es el mío. Al llegar a mis oídos los primeros rumores, formé, oh Tula, propósito de no chistar y de mantenerme ajena a todo cuanto ocurriese. La publicación de tus cartas me hizo cambiar de parecer. Al punto te diré la causa. Bueno, esta Gertrudis de Avellaneda, quien escribía Emilia Pardo Bazán, es otra escritora
considerada importante, considerada precursora del feminismo. Nació en Cuba, aunque vivió casi toda su vida en España, ¿no? Sí, la verdad, yo la he descubierto por esta historia, ya hablaremos con ella, Yo no la conocía de ella tampoco. con calma, pero resumiendo mucho, fue una novelista, dramaturga y poetisa del romanticismo. Escribió una novela titulada Sab, que se considera pionera en todo el mundo, Carles, porque hablaba sobre un tema tabú en la época, la esclavitud. Y hablando de precursoras del feminismo en España, os recomiendo también Cartas a las mujeres de España, de María Lejárraga. Esa historia sí la conocemos más, porque Sí. además estrenaron un documental donde la autora reflexiona sobre la necesidad de igualdad de oportunidades. Pero vamos a hacer un salto en el tiempo A ver, ¿a dónde para vamos? hablar de otro caso epistolar que está relacionado con el 6 de agosto de 1945, cuando a finales de la Segunda Guerra Mundial La bomba. el ejército de los Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre la población civil y arrasó con la ciudad de Hiroshima. 3 días más tarde, recordemos, se lanzó otra sobre la ciudad de Nagasaki. Y se calcula que unas 70.000 personas fallecieron al instante, muchas más sufrieron la radiación durante décadas. Y Carlas, uno de los supervivientes de aquel ataque fue un profesor de historia, también escritor de la Universidad de Hiroshima, que perdió a su mujer, pero decidió canalizar su impotencia escribiendo una serie de cartas dirigidas a ella que, lógicamente, nunca contestaría. Se recopilaron en un libro que os recomiendo muchísimo llamado Cartas desde el fin del mundo y se convirtieron en el primer testimonio jamás escrito de un bombardeo de este tipo. En España lo tenéis publicado con la editorial Pasado y Presente. Fumillo. Eso era lo que decías entrecortadamente cuando por fin te encontré. Todavía viva. El 7 de agosto por la noche. La mañana del 6 de agosto, cuando estabas delante de Fukuya, yo me encontraba por casualidad caminando en dirección a Hiroshima. Al llegar a donde empieza el puente, me detuve un momento y contemplé el brillo de las olas en alta mar. En ese mismo instante noté un destello de luz blanca azulada, como el que produce la ignición del polvo de magnesio, y un fulgor inundó el cielo a mi derecha, encima de Hiroshima. Instintivamente me tiré al suelo boca abajo. Contuve el aliento un momento, pero enseguida levanté la cabeza para mirar a la ciudad. Al oeste, en el cielo que acababa de ver azul, de repente había aparecido una enorme masa de nubes. Destelló un anillo de luz parecido al halo de la luna cuando anuncia lluvia, y el cielo se abrió como un arco iris. Me quedé inmóvil en el suelo. Oí también el tremendo estrépito de los chasquidos, crujidos y estallidos de las casas al ser destruidas y volar por los aires puertas, ventanas y muebles. I can see you standing, honey, with his arms around your body. Qué descripción tan minuciosa y tan terrible, ¿eh? Sí, analiza todo, Buah. es increíble el Oye, testimonio. por cierto, no tiene que ver exactamente con eso, pero sí guarda una conexión muy evidente. Hay una peli de Clint Eastwood, que la produjo y la dirigió, Cartas desde Iwo Jima. Bueno, eran dos pelis, era Banderas de nuestros padres y luego Cartas desde Eso Iwo es. Jima. En esta cartografías, que era un poco bastante la mirada japonesa del conflicto, de la guerra, y es muy interesante también, Buenísima. la verdad. Oye, otro cambio te propongo, va. Venga. Creo que nos quieres hablar de Cartas de un joven novelista, de Vargas Llosa, que usó el formato este que estamos comentando hoy de cartas ficticias para narrar su proceso de convertirse en escritor. Sí, se publicó en 1997 y es un libro sobre el oficio de escribir, y lo que hace es, a través de 12 cartas dirigidas a un hipotético lector interesado en ser escritor, Vargas Llosa reflexiona sobre el oficio. Me ha recordado a Cartas a un joven poeta, aquellas que escribió en la vida real el poeta Rainer Maria Rilke, que comentamos aquí, a un joven aspirante a escritor. En este caso sí que era un caso real. Las de Vargas Llosa son pequeñas, grandes reflexiones sobre la naturaleza del arte, la creatividad y la vida en general. Querido amigo,
Su carta me ha emocionado porque a través de ella me he visto yo mismo a mis 14 o 15 años en la grisácea Lima de la dictadura del general Odría, exaltado con la ilusión de llegar a ser algún día un escritor y deprimido por no saber qué pasos dar, por dónde comenzar a cristalizar en obras esa vocación que sentía como un mandato perentorio. Escribir historias que deslumbraran a sus lectores como me habían deslumbrado a mí las de esos escritores que empezaba a instalar en mi panteón privado. Faulkner, Hemingway, Malraux, Dos Pasos, Camus, Sartre. Muchas veces se me pasó por la cabeza la idea de escribir a alguno de ellos y pedirle una orientación sobre cómo ser un escritor. Nunca me atreví a hacerlo. Pronto descubrirá que los premios, el reconocimiento público, la venta de los libros, el prestigio social de un escritor tienen un encaminamiento sui generis, pues a veces rehuyen tenazmente a quienes más los merecerían y asedian y abruman a quienes menos. De manera que quien ve en el éxito el estímulo esencial de su vocación, es probable que vea frustrado su sueño y confunda la vocación literaria con la vocación por el relumbrón y los beneficios económicos que a ciertos escritores, muy contados, depara la literatura. Do what you did yesterday, go on, repeat it, 'cause my heart is only on fire, you are the teacher. Esta confusión no solo afecta al oficio de escritor, total, esta a todas. afecta a otros territorios también. Oye, has citado, hablamos en su día, es verdad, de Cartas a un joven poeta, de Rilke, pero este hombre tuvo una relación epistolar menos conocida, pero muy interesante, con una jovencísima aspirante a poeta que se llamaba Anita Forrer. Sí, la verdad que tenía mucho tiempo para escribir cartas y recordemos que este epistolario lo ha recuperado y editado una editorial pequeñita, maravillosa española llamada Errata Naturae, después de un importante trabajo de investigación. Y voy a sumaros dos juegos literarios más, Carlas, muy distintos. El primero lo firma un escritor inglés, C.S. Lewis, reconocido por su saga... Es el de las Crónicas de Narnia, ¿no? Eso es, sí. Publicó por capítulos sueltos en un periódico inglés y luego en un libro en 1941 lo que llamó, atención, Cartas del Diablo a su sobrino. Ostras. Una colección de cartas que supuestamente un diablo mayor dirige a un sobrino con el fin de adoctrinarlo en las tácticas para atentar a un humano. Son un ensayo encubierto sobre la lógica del bien y del mal o temas claves como la humildad o la vanidad. Así presenta el propio autor el juego. No tengo la menor intención de explicar cómo cayó en mis manos la correspondencia que ahora ofrezco al público. En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro, en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Se aconseja a los lectores que recuerden que el diablo es un mentiroso. No debe aceptarse como verídico ni siquiera desde su particular punto de vista todo lo que dice. No he tratado de identificar a ninguno de los seres humanos mencionados en las cartas, pero me parece muy improbable que los retratos que hacen sean enteramente justos. El pensamiento desiderativo se da en el infierno lo mismo que en la tierra. Oye, este hombre dedicó el libro a Tolkien, ¿no? Al del Señor de los Anillos. Sí, eran muy amigos. Sí, pero tenían sentimientos muy diferentes en algunas cosas, ¿eh? Mira, Lewis era ateo Ya. hasta que conoció a Tolkien y otros amigos muy creyentes y con 30 años consiguieron sus amigos que se reconvirtiera al cristianismo, aspecto que marcó sus obras como estábamos escuchando. Durante la guerra se hizo célebre por sus discursos espirituales en la radio, ahí es nada. Y otro caso de ejercicio literario de cartas reciente. Cartas a Sofiane, Gritos por Gaza, que firma el escritor y activista Farid Othman Bentria, que se pone, Carles, en la piel de un padre gazatí que le manda cartas a su hijo tratando de explicar la tragedia de Gaza y el derecho a soñar a pesar de todo. Es una obra en castellano y en árabe. Son como pequeños poemas. Nos lee un fragmento el propio autor. Subíamos al monte de escombros para intentar ver el mar, alcanzar la luna, atraparla con la punta de los dedos. Decías que era mejor que tu pelota. Desde allí tus ojos imaginaban tu vida en los muros.
muros débiles en casa, muros escasos en tu escuela, ese refugio que traicionaron, y los muros más altos, más fuertes, implacables, que te silenciaron del mundo, de ese resto del mundo que solamente imaginabas. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore. Y Carles, el libro está inspirado en un suceso real. ¿Ah, sí? Hace una década, unos niños jugaban al fútbol en la playa en Gaza y un barco de las Fuerzas de Defensa de Israel los empezó a bombardear. Los niños corrieron y llegaron hasta un muro. Una última explosión asesinó a varios de ellos, que tenían entre 5 y 11 años. Otros resultaron heridos y marcados para siempre. I can see you staring, honey. A ver, Laura, nos queda tiempo para una historia más. ¿Con qué quieres terminar? Sí, venga, vamos a terminar. Muy interesante esto, ¿eh? Es un ejercicio literario interesantísimo. Sí, pues es increíble la cantidad de casos que hay. Y vamos a terminar con un ejercicio de este tipo que acabó convertido en una ficción de éxito, de la escritora norteamericana Ava de Yaira, que escribe cartas a figuras fallecidas como Kurt Cobain, cartas que hablan de referentes, primeros amores, amistad, conflictos familiares. Se publicaron luego como ficción juvenil y fueron todo un éxito. El libro se llama Cartas a los muertos y entre las fans del libro está la actriz Emma Watson. Por cierto, se está trabajando en una adaptación para el cine. Qué buena pinta. Esta carta que vamos a escuchar está dedicada a Judy Garland. Querida Judy Garland, se me ha ocurrido escribirte porque El Mago de Oz sigue siendo mi película favorita. Mi madre siempre me la ponía cuando estaba enferma y no iba a clase, y tú cantabas Somewhere Over the Rainbow. Ahora sé que todo el mundo conoce tu cara, que todo el mundo conoce tu voz, pero no todo el mundo está al tanto de tus orígenes previos al cine. Me resulta fácil imaginarte de niña en la ciudad cercana al desierto de Mojave donde creciste, bailando claqué un día de diciembre en el escenario del teatro de tu padre y agitando cascabeles. Aprendiste enseguida que en los aplausos clamor rima con amor. Te imagino en las noches de verano cuando todo el mundo iba al teatro para aprovechar la refrigeración. Tú salías al escenario y lograbas que por un momento el público olvidara todos sus temores. Nunca quisiste que nadie estuviera triste, así que continuaste cantando. Usabas tu voz como una especie de pegamento capaz de unir a tu familia y para evitar desmoronarte. Ahora estoy mirando por la ventana para ver si encuentro la primera estrella. Ojalá pudieras contarme dónde te encuentras ahora. Fuera oscurecido y tú estarás por ahí en alguna parte. Me gustaría que pudieras entrar. Oye, en esta carta a Judy Garland aparece esta canción de la que se han hecho tantas versiones, es preciosa. Pero hay una en particular tan hermosa, tan hermosa. ¿Cerramos hoy la ventana así? Venga, ya sé cuál es. Pues venga, hasta el lunes. Feliz fin de semana, un beso muy grande y mucho ánimo como siempre. Adiós. Un beso.